Señor, te damos gracias por este año nuevo que nos has dado. Gracias te doy, Señor, por estos nuevos hermanos, hermanas, familia que me has dado en Cristo Jesús. Y no sabemos qué nos traerá este año nuevo. Al comenzar ese movimiento de 365 días alrededor del sol, porque eso es lo que significa. Nosotros no lo sentimos, pero estamos girando alrededor del sol. Y quiera Dios que así como nosotros giramos alrededor del sol durante este próximo año, que nosotros también estemos girando alrededor del sol de justicia que es nuestro Señor Jesucristo. Así que esos son mis deseos para ustedes, queridos oyentes, amigos conocidos que se sintonizan a este canal para escuchar estas reflexiones, estas meditaciones sobre la palabra de Dios. Señor, te encargamos todo este año en tus manos, que giremos así alrededor de Jesucristo, que no perdamos nosotros ese derrotero que nos has dado de andar y vivir por Él, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hablando del sol de justicia que es nuestro Señor Jesús, un hermano conocido que tal vez es un oyente reciente a nuestro canal, me preguntó con respecto a esta última serie de temas que hemos estado teniendo con respecto a Jesús y la ley, que si yo estoy enseñando que Jesús abolió la ley. Hay que tener en mente que la ley tiene una justicia que por medio de sus requisitos, si alguien la cumple al pie de la letra, puede, según las apariencias, aparecer justo ante los hombres. Pero la justicia de la ley no exige a primera vista, no exige una justicia del corazón. El único mandamiento que existe una justicia del corazón es el décimo mandamiento, cuando nos manda a no codiciar. Ya eso viene de adentro. La codicia es algo de adentro. Codiciar la mujer del prójimo, codiciar sus hijos, sus hijas, sus bienes, sus cosas. Pero una persona puede aparentemente cumplir la ley y decir: yo estoy de acuerdo a los mandamientos de Dios. Pero viene entonces la verdadera justicia. Y yo digo que es verdadera porque es justicia viva. No es una justicia escrita en tablas de piedra, sino viene la justicia viva en la persona de Cristo. Y con su justicia supera todas las demandas de la ley y va más allá. Porque Él en sí mismo es justicia y puede entregar su justicia, puede dar justicia, puede declarar justo al impío, que es algo que la ley no puede hacer. De tal modo que lo que es la justicia de Cristo deroga o deja atrás, supera, hay muchos adjetivos, a la justicia de los 10 mandamientos. Acabo de escuchar en el canal del pastor Baloyes una entrevista que él le hace. No es entrevista, sino que él toma una predicación de un pastor adventista y luego hace comentarios sobre esa predicación. Y
él usó una frase muy típica que hay en el adventismo, pues viene de los escritos de Elena White, que la ley es el trasunto del carácter de Dios, que la ley refleja el carácter de Dios. Y esta manera de ver la ley le ha quitado el brillo y el lugar al carácter de Dios representado por Cristo. Cristo es la verdadera representación del carácter de Dios, no es la ley. Pues Dios en Cristo nos dice: yo vivo por ti. Yo viví para darte y hacer una justicia que tú necesitas. Yo morí para perdonarte. Dice la Escritura que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí mismo. Estas son cosas que no refleja la ley de ninguna manera. Como dice el libro de Hebreos, que Cristo es la semejanza de Dios, es la verdadera representación de Dios. Así que alguien puede preguntar que si yo estoy enseñando que Cristo abolió la ley. Es que yo no enseño eso. La Escritura es la que enseña que la justicia de Cristo superó la ley, la dejó atrás. Otro ejemplo que a mí me gusta usar es que la ley de Dios se levanta ante todo ser humano con sus exigencias morales y de comportamiento. Y todo ser humano nos vemos condenados por la ley y nos inclinamos ante la ley diciendo: tienes razón, ley, en condenarme. Yo no cumplo lo que tú me pidas. Pero cuando entra Cristo al cuadro, es la misma ley la que se inclina ante Cristo diciendo: allí está el verdadero carácter de Dios. La ley se humilla ante la verdadera justicia viva y en persona de Dios, que es Cristo Jesús. Así que hay algunos que dicen: bueno, ustedes están diciendo que la ley quedó abolida y como es la protesta común, entonces ahora hay que hacer y vivir como si nada, sin reglamento alguno. Y eso muestra que usted solo tiene la justicia de la carne, la justicia de la ley. Porque eso muestra lo que hay en su corazón es codicia por el pecado, que si no hubiera ley, usted estuviera pecando descontroladamente. Entonces, tan pronto usted escucha aquí que la ley quedó superada, abolida, porque sí, si quedó superada, pues ya no es norma de justicia. Para el impío sigue siendo norma de justicia, pero para el creyente tenemos una norma mayor. Entonces, esa persona muestra lo que hay en su corazón, que si no hubiera ley, anduviera desenfrenadamente haciendo todo tipo de pecado, porque eso es lo que nos pregunta, como si fuera de nosotros dar permiso para que una persona viva así. Bueno, estos son temas que se repiten y repiten conforme las personas van escuchando y van sintonizándose aquí al canal, pero nosotros estamos viendo cómo en Gálatas 4:4 el apóstol Pablo escribe precisamente eso, diciéndonos Cristo nos redimió de la ley. Nosotros necesitábamos ser redimidos del poder de la ley.
no solo del pecado, sino del poder de la ley. Y hablando de todo esto, dice nuestro guía, Martín Lutero, que este fue verdaderamente un asombroso combate. La ley, siendo apenas una criatura, pues es una creación de Dios, arremetió contra su creador con todo su poder. Claro que sí, porque Cristo se hizo carne. Y la ley desconoce títulos, personas. La ley es ciega. Y a Cristo lo vio como un ser humano más a quien había que condenar. Ejerció sobre el Hijo de Dios toda la tiranía que ejercía sobre nosotros, hijos de ira, aunque así violentaba todo derecho y equidad. Así fue como la ley tan horrorosamente pecó contra su Dios al condenarlo. Y fíjense que cómo condenó la ley a Cristo. La ley decía: maldito todo aquel que cuelga de un madero. Es prohibido colgar de un madero, no importa si te cuelgan a ti o tú te cuelgas de él. Y cuando Jesús colgó de la cruz, la ley vino y le dijo: culpable, eres digno de muerte, eres maldito de Dios. Y así es como la ley trató de condenar al creador mismo de la ley. Por eso fue llevada ante el tribunal para rendir cuentas. Esta es una manera muy imaginativa que tiene Lutero de hablar de la ley. Allí dijo Cristo: oh ley, poderosa reina y cruel soberana de toda la humanidad, ¿qué he hecho para que así me acuses, me amedrantes y condenes, viendo que soy inocente? Una cosa es que uno sea culpable y la ley lo acuse. Otra cosa es que uno sea inocente y la ley lo siga acusando. La ley antes había condenado y aniquilado a todos los hombres. Ahora queda indefensa y desprotegida, pues queda condenada y vencida, pierde todo su derecho, no solo sobre Cristo, a quien cruelmente ultrajó y mató, sino también sobre todos los que han creído en él. Pues Cristo les había dicho: venid a mí todos los que estéis trabajados bajo el yugo de la ley. Yo pudiera haber vencido a la ley con solo mi poder absoluto, sin mi propia sabiduría, pues yo soy el Señor de la ley y por tanto no tiene poder sobre mí. Pero me he hecho sujeto a la ley por causa de los que estaban bajo la ley, tomando su carne sobre mí. Cristo se sujetó a la ley a mi favor y a tu favor. Él tomó nuestra carne sobre su persona para hacerse sujeto a la ley en mi lugar, para que la ley entonces me pasara por alto y no me condenara. Me he hecho sujeto a la ley por causa de los que estaban bajo la ley, tomando su carne sobre mí, es decir, de mi propio inestimable amor. Me humillé y me entregué a la misma prisión, tiranía y esclavitud de la ley bajo la cual ustedes sirvieron como cautivos y esclavos. Yo permití que la ley tuviera dominio sobre mí.
Siendo yo su amo, permití que me angustiara, me subyugara y cautivara al pecado, a la muerte y a la ira de Dios. Eso no debiera haber sucedido. Por tanto, con derecho y autoridad he vencido a la ley 2 veces. Primero, como hijo de Dios y señor de la ley. Segundo, a favor de todos ustedes. Como si ustedes mismos hubieran vencido a la ley. Pues mi victoria es la victoria de todos ustedes. Pues vino la ley y lo hurgó por todos lados a ver dónde encontraba pecado. Y no encontró pecado en él. Él venció toda exigencia de la ley. En todo lugar Pablo habla así de este maravilloso combate entre Cristo y la ley. Y fíjense, lo presenta como un combate. Varias veces Lutero va a usar esta metáfora de un combate a fin de hacer el tema más deleitoso y real. Tiende a representar a la ley mediante cierta figura de la retórica llamada prosopopeya. Para aquellos que les gusta la retórica y la literatura, como si fuera cierto personaje poderoso quien había condenado y matado a Cristo. Pero Cristo, al vencer la muerte, a su vez venció y condenó a este personaje. Por eso, allí en la cruz murió la enemistad. Pues la ley no solamente decía morirás, sino decía quedarás muerto. No tienes derecho de vivir, tan grande ha sido tu pecado que no tienes derecho de volver a vivir en esta tierra o en ningún lugar. Pero Cristo venció la ley. Él resucitó de los muertos. Se burló de esa demanda de la ley que decía la paga del quebranto de mis exigencias es la muerte. Además, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. También usa la misma figura en sus epístolas a los romanos, corintios y colosenses. Es decir, Cristo tomó a la ley cautiva y de esa manera nos redimió del poder de la ley, porque habiendo llevado a la ley cautiva, nos la quitó como nuestro capataz. Quedamos liberados, ya no para servir a la carne, sino para servir al Espíritu. Condenó al pecado en la carne. Por tanto, mediante esta victoria, Cristo desterró la ley fuera de nuestra conciencia, de tal modo que ahora ya no puede perturbarnos a la vista de Dios, acosarnos con la desesperanza o condenarnos. Cierto, no cesa de sacar nuestro pecado al descubierto, pues nos acusa y perturba. Pero la conciencia, aferrándose a esta palabra del apóstol, Cristo nos ha redimido de la ley, se levanta por la mano de la fe y recibe gran consuelo. Además, triunfa sobre la ley con cierto orgullo santo, diciendo: no me importa tus terrores y amenazas, pues tú has crucificado al Hijo de Dios y lo hiciste de la manera más injusta.
la ley injustamente crucificó a Jesús. Entonces, ¿dónde queda la justicia de la ley? Por tanto, el pecado que has cometido contra él no te puede ser perdonado. Lo que la ley hizo contra Cristo no puede ser perdonado, pues actuó injustamente contra un inocente. Pero tenía que hacerlo. Has perdido tu derecho y soberanía, y ahora más que nunca no solo has sido vencida, condenada y muerta por Cristo, sino también ante mí, pues he creído en Él y Él me ha dado su victoria. De tal modo que para nosotros la ley ha muerto para siempre, permaneciendo en Él. Por tanto, gracias a Dios, quien nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto me hace recordar de unos queridos hermanos carismáticos pentecostales que yo tenía allá en Barranquilla, preciosos hermanos, amaban al Señor. Me invitaban a una vigilia en la radio y la vigilia comenzaba a las 10:30 de la noche y terminábamos a las 4:30 de la madrugada. Y todo ese tiempo estábamos en la radio orando, intercediendo, alabando, predicando, enseñando. Estos preciosos hermanos tomaban la lista de todos los barrios de Barranquilla y oraban por los habitantes de cada uno de esos barrios de Barranquilla. Oraban por todos los departamentos de Colombia, sus gobernantes. Oraban por los diferentes continentes y repetían los países que había en cada continente. Y luego reprendían la obra de Satanás en los oyentes que llamaban pidiendo oración. A esas horas de la madrugada llamaban pidiendo oración. Y recuerdo uno de estos queridos hermanos que con gran fe le decía a los poderes del demonio y de la tentación: fuera, 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 con autoridad. E igualmente, cuando viene la ley a acosarnos y decirnos todavía me debes, ¿qué me importa que tú digas que haya sido justificado? Todavía me debes muchas cosas. Lo que aquí está diciendo Lutero, interpretando a Pablo, que nos ha redimido de la ley, y ser redimido es que nos ha sacado del poder de la ley. Entonces viene la ley nuevamente tocando la puerta. ¿Qué hay que decirle a la ley? Fuera, 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 porque aquí reina Cristo, que tiene una justicia mayor que la tuya. Y Él no solamente me ha dado su justicia, sino que ha vivido, muerto, fue sepultado y resucitado para declararme justo ante Dios, puesto yo he colocado mi sola fe en Él. No le he presentado ningún don, no le he presentado ninguna obra, porque Él no requiere eso para justificarme. Él solo quiere que yo le crea. Y es así como comenzamos el año 2024, justificados, declarados justos ante Dios. Y sobre todo, sabiendo
que por medio de su infinita gracia, nuestros pecados han sido perdonados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús, ahora y para siempre. Amén.